Muy buenas, gente, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Bienvenidos a Desayuno Royal, bienvenidos a este podcast, a este morning show que realizamos los lunes y los viernes, aunque debo disculparme porque ya habéis visto que los últimos lunes y los últimos viernes no he estado muy activo. No me ha dado tiempo material a sacar los vídeos o los podcasts, que hay mucha gente que me escucha desde las plataformas de podcast, desde iVoox, desde Spotify, etcétera, pero no me ha dado tiempo a sacar un contenido de una calidad, pues, al menos que llegue a mis mínimos estándares y también a los vuestros, ¿no? Que somos una comunidad exigente, ¿no? Somos, bueno, en fin, somos un poquito de delicatessen. Y hoy quería hablaros bueno, del que posiblemente sea el peor trato de la historia o el peor negocio de la historia de la humanidad. A ver, esto es quizá una exageración, ¿no? Puede que haya habido otros intercambios comerciales que luego a la postre pues hayan salido mucho más desfavorables. Me cuesta creerlo, pero quizás, ¿vale? Y hay muchos ejemplos, incluso pues algunos de ejemplos de empresarios que luego, de hecho, algunas historias, ¿no?, que hay por ahí de genios que se acaban suicidando porque lo que crearon pensaban que iba a ser no sé qué y luego no, o que crearon una empresa, la vendieron pensando que habían hecho el negocio de su vida y luego resulta que no, porque luego se hizo mucho más grande. O sea, ejemplos de estos hay muchos, pero hoy quería hablaros de la compra de Alaska. Sí, Alaska, o sea, toda esa porción de tierra es muy grande Alaska, ¿vale? Son 150 hectáreas, son muchos kilómetros cuadrados lo que comporta la zona de Alaska. Esto era un terreno de Rusia y Rusia se lo vendió a Estados Unidos. Estados Unidos es un país que gran parte de su territorio lo ha ganado a base de comprarlo. Y de hecho, pues toda la zona de Luisiana y demás se lo compraron los franceses, que también eso es otro trato que seguramente habrá que ver por cuánto les salió. O sea, Estados Unidos ha ido comprando gran parte de su territorio y de los estados que conforman a día de hoy la Unión, y Alaska fue uno de ellos. Hay otro trato que también relacionado con los estadounidenses, bueno, en este caso con territorio de Estados Unidos, pero los protagonistas aquí eran los holandeses, que también podríamos empezar, ¿no?, a hablar de ello, porque no sé si sabéis, la ciudad de Nueva York, la zona más cara, una de las más caras del mundo y desde luego la más cara de Nueva York, es la isla de Manhattan, que es una isla pero porque está entre dos ríos, no porque no os penséis que es una isla ahí en medio del mar, sino que pues, es una isla en ciudad, ¿no? Pasan dos ríos al lado y pues, forma una isla. Hay un montonazo de puentes, túneles del metro y no se siente como isla, pero es una isla. Y bueno, pues la isla de Manhattan, antes de que existiera Nueva York, antes de que existiera nada, ahí había, pues antes todo esto era campo. Y llegaron unos holandeses, en concreto Peter Minuit, era como se llamaba el que lideraba la expedición de los holandeses, y se encontró ahí con unos indios que decían que no, que ese era terreno suyo, donde bueno, pues iban a poner ganadería, no sé qué tal, y le dijo, bueno, escúchame, ¿cuánto vale todo este pedazo de tierra? La isla de Manhattan. La isla de Manhattan, que a día de hoy está todo lleno de rascacielos, lleno de edificios, cada apartamento en Manhattan a lo mejor vale varios millones de dólares y pues imagínate un rascacielos con 100 plantas, pues los apartamentos por planta pues simplemente multiplica, ¿no? Cuánto debe ser el valor de Manhattan. Y el caso es que lo compraron por 60 guilders, que es lo que luego fue a la postre el florín holandés, que al cambio eran como unos 22, 24 dólares. Sí, por 24 dólares compraron la isla de Manhattan. Dijo, toma, como esto. No eran... O sea, les pagaron con unas especies de vasijas que tenían y demás y que pues, esos nativos no sabían hacer. Y este puede que sea también uno de los peores tratos de la historia, pero no lo voy a contar así porque aquí puedes decir, joder, que tontos los holandeses que le compran eso a los indios, o más bien que tontos los indios que venden todo eso por nada, por muy poquito. Pero es que el terreno no era suyo, ¿sabes? O sea, el terreno no era de esos indios, era de otros, ¿sabes? Y luego hubo que... Bueno, en fin, fue una liada. A ver, dicen que con lo que pagaron, en aquella época te podías comprar 2.400 barriles de cerveza. Entonces dices, bueno, entonces, aunque aquí a día de hoy suene casi a chiste, comprar un pedazo de lo que es pues media ciudad de Nueva York, bueno, no es media ciudad de Nueva York, pero es una parte importante de la ciudad de Nueva York por 20 dólares, te hace un poco de risa, ¿no? Pero, claro, ya son 2.400 barriles de cerveza, pues bueno, no sé lo que costaría en aquel entonces producir la cerveza. Hoy, a día de hoy, un barril de cerveza son unos 100 y poco euros. Entonces, bueno, pues 240, es lo que vale una casa en Madrid, o sea, a ver si nos entendemos, ¿no? Entonces, igualmente, el trato salió muy bien, ¿no? Y sobre todo ahora que ya hemos visto que ahí se ha montado una ciudad que es una de las principales ciudades del mundo. También os digo, si tú pillas 24 dólares
y le vas sumando la inflación que va teniendo a lo largo de los años, pues yo he llegado a leer por ahí que esos equivaldrían a $1000 a día de hoy. No sé qué cálculos habrán hecho, pero depende también de cuánto tomes como que ha sido la inflación desde aquel entonces, porque claro, estamos hablando de 1626 o por ahí, o sea que claro, son casi 4 siglos y obviamente pues en aquel momento no medían la inflación y no sabes a cuánto estaba la inflación. Pero bueno, si consideras una inflación, un aumento de los precios de que cada año subían, qué sé yo, el 4%, ahora mismo está Estados Unidos en el 7, 8, 9%, de hecho ya haremos un desayuno royal si queréis hablando de la inflación, eso me lo podéis dejar abajo en los comentarios, porque es un tema que como que toda la población entiende que es algo malo, pero no saben muy bien por qué. Pero el caso, si tú le metes una inflación durante 400 años del 4% anual, al final te quedan 123 millones de dólares. Entonces, ¿qué dices? Bueno, ya no son 4 vasijas que valían $20, ¿sabes? Ya empieza a ser dinerito. Y de hecho, si en lugar del 4% dices, vamos a ponerle el 6%, son 250.000 millones de dólares. Entonces, aquí pequeños porcentajes, como son tantos años, como son 400 años, puede variar mucho. Pero bueno, nos desviamos del tema y yo de lo que quería hablar verdaderamente era de Alaska, ¿vale? En Alaska, pues bueno, en este territorio al norte, o sea, todos los mapamundis estos que tienes, está ahí perdido, ¿sabes? Ahí arriba que dices, bueno, ¿quién vivirá aquí? ¿No? Hay gente que vive en Alaska y ahora vais a entender por qué. Pero en aquel momento, pues era una zona que no estaba deshabitada, pero os podéis imaginar que la densidad de población de esa región no era muy abundante porque hacía mucho frío. Y los rusos fueron los primeros europeos que, cruzando por Kamchatka y demás, pues llegan a lo que es Alaska. Ahí se encuentran pues, con unas tribus locales, con unos pequeños asentamientos que bueno, pues se dedicaban a la caza, vendían pieles, madera, tampoco puedes hacer mucha más cosa ahí, porque todo lo demás es cerrado, o sea, hay caza de osos, básicamente. Y bueno, pues se establecen contacto con ellos, en primer lugar, pues nada, sin guerra ni nada, se asientan también ahí con ellos, pues, comercian, ellos les proporcionan piel de nutria, que por lo visto era muy importante. También en Rusia, pues hombre, tienen experiencia de lo que es que haga frío. También imagino que pieles de osos y demás. Es muy inteligente, ¿no? Al final negocias con esta gente, le cambias un producto que a ti te cueste menos obtener y dices, bueno, y si vas a cazar un oso, pues vete tú y júgate tú la vida con el oso, ¿sabes? A mí dame la piel una vez que la tengas, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente ya digo que es una buena relación, pero bueno, pues luego empiezan a haber roces, que si estas comerciales empieza a haber algún levantamiento, los acaban expulsando, las enfermedades también que traen los europeos, pues de alguna manera hacen mella, ¿no? En todo estos asentamientos que, bueno, pues que estaban aislados en aquel momento de lo que es el resto del mundo o el resto de Europa. Llegan también misioneros, en este caso, cristianos ortodoxos, que empiezan pues, a establecer un poco la fe. Y esto os estoy hablando de comienzos del siglo XVIII, ¿vale? O sea, estamos 1700, principios de 1700 o por ahí, que empiezan a llegar los rusos y después de que se asientan ahí algunas personas, en el momento de máximo esplendor había 700 rusos viviendo. O sea, a día de hoy, en Alaska, de restos o vestigios de que eso fuese una provincia del Imperio Ruso, quedan simplemente lo de los cristianos ortodoxos. Y ya, ¿vale? Porque no fueron tantos rusos a ese territorio. A día de hoy viven 700.000 personas en Alaska, que tampoco es que sea mucho, porque es el estado más grande de todo Estados Unidos, pero son más que 700 rusos, es decir, que no han podido tampoco tener una colonia de rusos muy importante. Bueno, todo esto estaba pasando en los comienzos del año, pues del siglo XVIII, ¿no? 1700 y pico, tal, va avanzando. Se meten los españoles de por medio, porque España, con los reyes católicos, es cuando con el Papa y con los portugueses, pues básicamente se repartieron el mundo, ¿no? Y trocearon y hicieron, pues hubo una bula papal que dijo que a partir de este meridiano, hacia el oeste, todo lo que se descubriera era de España, porque pues ellos habían financiado la campaña de Cristóbal Colón y bla, bla, bla. Y luego, pues hablando con los portugueses, en el Tratado de Tordesillas, se mueve esa línea y se desplaza más y dio la casualidad que los portugueses no lo sabían, o sí, pero todo Brasil quedó del lado de Portugal. Por eso en Brasil se habla portugués y en el resto de Latinoamérica se habla español, ¿vale? Son cosas que quedan pues, de decisiones que eran pues, dos reyes, un papa en una tienda y bueno, pues les faltaba fumarse un puro, que no estarían fumando ningún puro porque el tabaco vino de América, que todavía no estaba en la cuestión. De eso es de lo que estaban hablando. Pero bueno, esto también es otro posible tema de Desayuno Royal porque es como el comienzo del derecho internacional, justamente la Escuela de Salamanca y todo este
bueno, al final todo lo que aconteció, ¿no? para el mundo y también para el mundo jurídico, el hecho del descubrimiento de América. Pero bueno, el caso que como los españoles tenían esos tratados y esa bula papal, que dices, a ver, yo esto cuando lo leí digo pero ¿a dónde vas, tío? Que ya no estamos en 1400, que esa era la época de las cruzadas, ¿sabes? ¿A dónde vas tú con un documento de, no, es que un papa hace 200 años dijo? Bueno, pues lo que decían es que como según la bula de ahí para el oeste todo era de los españoles, pues que Alaska también era de los españoles. Entonces, que para ellos. Y de hecho mandamos barcos, y todo, ¿sabes? O sea, no teníamos problemas en el resto de partes del imperio español, que encima mandamos barcos y mandamos expediciones. La más famosa es una de Bruno de Zeta, que en 1775 pues se va ahí con una pequeña flota, ¿no? con unos cuantos barcos y desembarca y se hace como fuerte en la isla de Nootka. Y pues una de las islas que hay ahí en Alaska. Y desde ahí pues como que reclama la soberanía de España de todo el territorio de Alaska, ¿no? Diciendo los rusos que los rusos aquí no pintaban nada y que se fueran. Y de hecho tanto es así que pasaban por ahí unos barcos de Reino Unido y los apresó, porque dijo, no, has entrado en mis aguas territoriales. Y dicen, ¿qué dices, tío? Si yo estoy aquí negociando con los rusos. Y dijo, no, esto es mío. Y apresaron los barcos y bueno, esto fue un pollo que a punto estuvo de llevar a la guerra a España contra Reino Unido, en la otra parte del mundo. O sea, porque un colgado con unos barcos se fue a donde Cristo perdió el mechero y ahí se encontró con otros colgados, que eran los comerciantes estos británicos, y los apresaron y bueno, pues casi se declaran la guerra, como digo, en Europa, y ya estaba todo preparado y al final los españoles tuvieron que hacer una pequeña bajadita de pantalones y Reino Unido sacó un acuerdo comercial muy bueno de esa liberación y de un poco reconocer que Alaska no era de los españoles. Entonces, volviendo otra vez al tema de Rusia, que al final nos vamos liando. Rusia, pues bueno, hace esos intercambios con las pieles de nutrias, ya digo que 700 personas como máximo llegan a tener, poco más, poco menos. Era un terreno que, bueno, no le estaban sacando ningún partido. Y lo que estaban viendo era como cuando ya entramos en el siglo XIX, ya estamos en 1800 y pico, ¿sabes? Están viendo cómo Estados Unidos pues, va haciendo su constitución, se va extendiendo el país, ¿no? La conquista del oeste de los Estados Unidos, cómo se van haciendo más grandes. Y claro, en Rusia dicen, escucha, nosotros estamos metidos en nuestras guerras aquí europeas. De hecho, en aquel momento tenían una guerra en Crimea, que es pues, en Ucrania, donde ahora mismo también se están dando de palos, justamente los mismos, los rusos, pero estaban ahí metidos en guerras en Europa y llegaron a la conclusión, dice, es que los americanos, los estadounidenses, como están conquistando todo este terreno que como que no es de nadie, pues va a llegar un momento en que van a llegar hasta donde está Alaska y nos lo van a conquistar, o sea, que nos lo van a quitar y ya está, porque sí, porque ellos pueden y nosotros no tenemos infraestructura para ir a defenderlo. Entonces, nunca llegaron a construir como verdaderos asentamientos, ni industria, ni ejército, ni nada, y bueno, pues llegar a la conclusión, dice, oye, antes de que nos lo conquisten, vamos a intentar vendérselo, y por lo menos sacamos algo. Y ese fue el razonamiento que se hicieron los rusos. Dijeron, bueno, pues vendemos esto y ya está. Creo que ya habían encontrado alguna mina dentro de Alaska, pero claro, tampoco tenía manera de sacarlo de allí, porque ya os digo que es que hace mucho frío y está en la otra punta del mundo. Y bueno, pues intentaron vendérselo a Estados Unidos. Estados Unidos entró justamente en la guerra de secesión y bueno, pues pasaron los años y no es hasta 1867 cuando se retoman las negociaciones y el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, William Seward, como se llamaba, hace una oferta al gobierno de Rusia, a los zares, y les ofrece 7,2 millones de dólares de aquel entonces por comprar todo Alaska. Claro, tú ahora lo miras a día de hoy y dices, ¿qué mierda de oferta es esta? Sí, está el Elon Musk viendo a ver si se compra Twitter por 44.000 millones, que son 7,2 millones, pero es 1867, o sea, Manhattan se compró por 24 dólares, ¿sabes? O sea, 200 años antes, pero bueno, para que lo pongamos todo en contexto. Y la oferta, pues se aceptó por parte de Rusia. Estos 7,2 millones de dólares al cambio, es decir, con la inflación, a día de hoy, estamos hablando de solo ciento y poco años, ¿vale? No llega a 2 siglos, más o menos han sido unos 130, 140, 150 millones de dólares. Es por lo que estaban comprando todo Alaska. Pero claro, los rusos dicen, oye, menos da una piedra, y literalmente eso era un pedrusco que estaba en la zona ahí más al norte, que hacía un frío que pelaba. Y dijeron, oye, pues perfecto, los rusos ahí súper contentos de que habían hecho mucha pasta, los americanos que
al secretario de Estado, al señor Seward, a William Seward, que es el que firmó esto, le llovieron de palos, de en plan de ¿para qué te compras un secarral con el dinero de todos ahí en el norte? ¿Qué vamos a hacer con eso? Si eso no sirve para nada, no podemos cultivar, no podemos hacer nada, no vive nadie ahí. ¿Por qué has comprado eso? Que solo es la casa de osos y de nutrias, ¿sabes? Y bueno, el tiempo le ha acabado dando la razón. ¿Y por qué le ha acabado dando la razón? Porque, y aquí llega lo verdaderamente divertido, esto... Cuando se produce la compra, pues bueno, alguna anécdota, ¿no? Que bueno, pues como eran ortodoxos, como os dije antes, tuvieron que cambiar del calendario juliano al calendario gregoriano. Tuvo Alaska, como hizo cambio de uso horario y cambio de calendario, tuvo 2 viernes seguidos. Que bueno, pues esto son cosas que quedan para la historia. Pero donde empezaron a dejar de llamarle loco a este secretario de Estado fue cuando en 1896, en una provincia de Canadá, que está muy cerca de Alaska, encuentran oro. Y entonces empieza la fiebre del oro en esa zona de Canadá. Muchos canadienses, pues sin trabajo, dicen, hostia, voy ahí, que es una montaña, hay oro, a ver si encuentro algo, pico un poco, pues, me saco unas pepitas de oro y me arreglo la vida. Y se produjo un poco de fiebre del oro. Y claro, en Estados Unidos dijeron, hostia, si nosotros tenemos ahí Alaska, vamos a buscar ahí, que a lo mejor también hay oro y a lo mejor estamos aquí haciendo el tonto cuando tenemos ahí oro fácilmente extraíble en Alaska. Dicho y hecho, se empezaron a mudar muchísimos estadounidenses a la zona de Alaska y 3 años más tarde encuentran oro. ¿Eso qué quiere decir? Que más gente, más estadounidenses empiezan a irse a Alaska, empiezan no solo a desarrollar una industria de minería, sino que también se centran en la pesca, se centran en una industria de conservas, porque claro, como está tan lejos, para luego traer el pescado y demás, pues lo mejor es, dices, hostia, pues lo metemos en latas y así lo podemos traer. Empiezan a desarrollar todos los servicios que tienen que dar a los mineros que están yendo ahí a extraer ese oro. Bueno, desde que compraron Alaska, en 50 años, los americanos hicieron un % tranquilamente a lo que es Alaska. En solo 50 años. Y piensa que de esos 50 años, en 25 o 30 años, no hicieron nada hasta que encontraron el oro, ¿vale? Entonces, claro, aquí ya empiezas a decir, ostras, ya empiezas a ver que los rusos como que no han hecho un buen negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que por si el oro no fuera suficiente, luego encontraron petróleo. Alaska es una de las zonas más ricas del mundo en petróleo. Alaska, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un enclave súper estratégico en la Guerra Fría, porque Estados Unidos podía poner en Alaska todos los satélites, los radares, las bases de misiles, lo que le diera la gana, era su territorio y está tocando casi con Rusia. Entonces, se convirtió en un terreno clave. Y para que os hagáis una idea, ¿no? Porque toda esta fiebre del petróleo ya llega a los años 60, años 70, ¿no? Que empiezan a desarrollarlo también ahí. Hasta entonces, pues vivían un poco del oro. Y cuando encuentran petróleo, los americanos, los estadounidenses, llegan a una conclusión que dice, mira, este terreno los rusos no lo supieron aprovechar bien porque nunca se preocuparon de establecer una cierta infraestructura aquí. Y ellos crearon lo que en inglés se denomina trust, que es como confianza, y es una institución jurídica que en castellano sería fideicomiso, como se llama, que viene de los romanos y del latín, y que otro día también, si queréis, os explico en qué consiste. Pero los americanos básicamente lo que dijeron es, oye, vamos a establecer una especie de impuesto, entre comillas, ¿vale? Un fideicomiso que va a retener el 25%, la cuarta parte de todos los ingresos que se generen en Alaska, para que en lugar de llevarlos a Estados Unidos o al resto del mundo, se queden en la región y los invirtamos en infraestructura, para que sea una región valiosa para nosotros y que no se convierta pues en 4 tiendas de campaña mal puestas que nos dé las ganas de vender por $7 millones. Entonces, empiezan a invertir la cuarta parte de todo lo que se genera en Alaska, lo empiezan a invertir en el propio terreno. Y claro, eso le ponen una dotación inicial de unos $700.000, ¿vale? A día de hoy, el fideicomiso maneja $82.000 millones. De todo el dinero que tiene para hacer infraestructura y demás. Alaska es uno de los pocos sitios del mundo donde existe una renta básica universal. Es decir, cualquier persona que resida en Alaska, simplemente por el hecho de estar en Alaska, recibe un cheque del gobierno. Trabaje, no trabaje, esté jubilado, no quiera trabajar porque quiera rascarse las bolas, creo que son $2.000 o $3.000 al año.
cada persona, o sea que en una casa, pues cada adulto recibe esa asignación que se saca de todo el petróleo que está saliendo ahí. Tienen que incentivar que la gente vaya, porque por mucho que sea esto, dices, a ver, me estás diciendo que tengo que ir allí a ser minero o extractor de petróleo y luego encima es un sitio donde hace un frío de la hostia y donde en verano es de día todo el día, en invierno es de noche toda la noche. O sea, hay que motivar también un poco a la gente, ¿no? Entonces, han puesto esta renta básica y ya digo que a día de hoy son 700.000 habitantes lo que tiene Australia, que oye, tampoco es que sea, Dios mío, qué locura, pero no está mal para vivir ahí. Pensad que todo el terreno de Alaska, decía antes que eran 151 hectáreas, ¿vale? Imaginaos que las hubiesen pagado es que al final les salió a $100 cada hectárea. Por los 7 millones de dólares que pagaron, 7.200.000, les salió a $100 la hectárea. Una hectárea son un montonazo de metros cuadrados, tío. Y lo compraron a precio de saldo. O sea, sin ninguna duda, si este no es el peor trato económico y comercial que se ha hecho en la historia de la humanidad, está en el podio o en el top 10, pero vamos, seguro. Alaska a día de hoy, el PIB que tiene, solo Alaska, ¿vale? Solo ese estado, que es el estado, ya digo, que por superficie el más grande de toda la Unión. Tiene más superficie que Texas incluso, aunque no población, pero sí superficie. Lo que quiere decir que todavía, a saber la de recursos naturales que queda todavía por explotar y por encontrar dentro de ese territorio, pero su PIB son 44.000 millones de dólares cada año. Eso es lo que produce la región, eso es lo que producen esas 700.000 personas. Eso es lo que vale Twitter, según Elon Musk, ¿no? Y eso cada año, y eso lo producen cada año. Y fíjate, una pequeña ganga, un trozo de tierra que es capaz de generarte todo eso a día de hoy, que se vendió por 7,2 millones de dólares. Y los rusos están contentos. Pero bueno, en fin, pues una anécdota más, por si alguien no lo sabía. Estados Unidos ha comprado muchas porciones de su territorio a otros países europeos que en aquel momento estaban entretenidos con otra clase de guerras, y Alaska fue una de ellas. Se la compraron los rusos y yo creo que ha sido el trato que mejor les ha salido, con notable diferencia. Por mi parte nada más, espero que os haya encantado este Desayuno Royal y estoy encantado también de leer vuestros comentarios con vuestras sugerencias o vuestras ideas para futuros Desayunos Royals que vayamos teniendo. Voy a intentar, ahora sí, ser regular, lunes y viernes. Nos vemos aquí, que tengáis un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Chao, chao!